Conexiones SATA, Serial AT Attachment. Vamos a ver el día de hoy, ¿cómo están amigos? Vamos a hablar un poco sobre conexiones SATA y especificaciones de CPUs o procesadores. Empezando por SATA revisión 1. Y esto no son necesariamente versiones de SATA, la conexión es físicamente la misma. Son simplemente revisiones de la tecnología que estábamos utilizando. Tenemos SATA revisión 1 con una velocidad de 1.5 gigabits por segundo. SATA revisión 2 con una velocidad de 3.0 gigabits por segundo. Y la más reciente SATA revisión 3 con una velocidad de 6 gigabits por segundo. Es importante revisar la velocidad de cada uno de nuestros discos duros sobre la transferencia de datos para ver en caso de que tengamos poco rendimiento o bajo rendimiento la razón de si el disco duro es una versión de una revisión de SATA más antigua. Una de las cosas que van a venir en el examen de A+ va a ser la mención sobre hot swap. Hot swap quiere decir que podemos cambiar estos dispositivos en caliente sin necesidad de reiniciar el equipo, sin necesidad de apagar el sistema y después arrancarlo. Es posible simplemente abrir nuestra computadora y reemplazar discos duros SATA sin necesidad de apagar el equipo. Y esto es importante para cuando tenemos una configuración RAID. Una de las cosas más importantes de RAID es mantener la redundancia o evitar la pérdida de servicio dentro de nuestro sistema. De manera que si tenemos una configuración, ejemplo RAID 1, donde toda la información se duplica hacia el resto de los discos duros y uno de los discos duros llega a fallar, no es necesario apagar el sistema, simplemente abrimos el equipo y quitamos el disco duro dañado y reinsertamos un disco duro funcional, reemplazamos el dañado y el equipo no se ve afectado. En el curso de Strata ya habíamos hablado más en detalle sobre las diferencias entre las configuraciones de RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 o 1 o 0. Y vimos también un poco sobre cómo crear esta configuración. Vamos a tener dos opciones. Podemos hacer el RAID basado en software y es una opción que se va a presentar con el sistema operativo. No requiere de ningún hardware especializado. Y el problema es de que generalmente el rendimiento es menor cuando se compara con una configuración basada en hardware. En caso de configurar nuestro RAID basado en hardware, es una opción del controlador del disco duro. Se configura fuera del sistema y usualmente es invisible para el sistema operativo. De manera que el sistema operativo no te va a mostrar los 3, 4 o 2 discos duros que tú tienes en RAID 0, supongamos, sino que te va a mostrar un solo disco duro instalado con el monto total de almacenamiento que se te da en base a los discos que tienes configurados como RAID 0. Maldita gripa. También es posible comprar controladores de RAID externos, generalmente son tarjetas PCI Express a estas alturas del partido, en las cuales vas a tener entradas SATA y los puedes configurar de esa manera. También existen motherboards que ya tienen la capacidad de correr ciertas configuraciones RAID. En ese caso es importante checar la configuración de la BIOS de cada una de esas motherboards para poder configurar tus discos duros para que funcionen en RAID. Configurar tus RAIDs basado en hardware es de mejor rendimiento que configurar tu RAID basado en software con Windows. De todas maneras, vamos a ver cómo es que hacemos un RAID en Windows. En este caso vamos a dar clic derecho en Computer y seleccionamos Manage, y después de eso vamos a ir a la opción de Disk Management. Disk Management lo vamos a tener en el lado izquierdo, y una vez de que damos un clic simplemente esperamos un poco para que se popule la ventana. En mi caso puedes ver de que solamente tengo un disco duro instalado en mi laptop de 1 terabyte. En dado caso de que tuviera más discos duros, los verías en la lista en la parte de abajo. Y para agregar RAID 0, que es espejeo, simplemente se le da un clic derecho a la partición que queremos copiar y se le da un clic en Add Mirror.
Y Admiral va a configurar el disco duro que tengas tú disponible dentro de tu equipo para que copie todos los datos del disco duro que tú tienes activo. Cabe mencionar de que preferiblemente los dos discos duros deben ser del mismo tamaño. Bien. Zócalos de CPUs. Tenemos varias opciones cada vez que quieras elegir tú los procesadores que vas a instalar dentro de tus equipos. Los más comunes hoy en día por el lado de Intel son los LGA. LGA significa Land Grid Array. Y este tipo de procesadores no contienen pines o conectores dentro de los procesadores, o más bien no son los típicos palitos que veíamos anteriormente, sino que los procesadores están planos del lado abajo y los pines están en el zócalo ahora, lo cual hace más fácil su manejo, porque anteriormente con los procesadores antiguos, si los sostenías de una manera mala o apretabas mucho con tus dedos a los lados, podías doblar esos pines y ya no entraban. Hoy en día nos quitamos de esos pequeños problemas. El LGA se empezó a introducir a partir del 2004, visto en las nuevas versiones de Pentium 4, Intel Core 2 Duo, Xeon y Celeron. Y ya después de eso tenemos varias versiones como el LGA 1366. Y en el caso de Intel y sus procesadores LGA, la numeración que tienes después de LGA significa el número de conectores o pines que tiene dicho procesador. Por ejemplo, si tienes un procesador LGA 775, quiere decir que cuenta con 775 conectores. Si tienes un LGA 1366, quiere decir que cuenta con 1366 conectores, que a fin de cuentas acabó reemplazando el LGA 775 por ahí del 2008. Ahora es utilizado por procesadores como el Intel Core i7, que todos sabemos es de muy buen rendimiento. También puedes encontrar el LGA 1156 y el LGA 1155, que aunque sean muy comunes o muy parecidos, no son compatibles unos con otros simplemente por un pin extra. Aparte, el LGA 1155 es compatible con microprocesadores Intel, Sandy Bridge y Ivy Bridge. Este tipo de procesadores ya incluía el puente norte dentro de su mismo procesador. Y por otro lado, del otro lado de las marcas, tenemos los zócalos de AMD. AMD aún continúa utilizando el mismo formato antiguo de PGA, Pin Grid Array, y ZIF, Zero Insertion Force. Hay solamente un tipo de procesador que utiliza AMD que tiene la tecnología LGA. ¿Por qué no quieran acomodar el resto de sus procesadores a esa tecnología? Pues ya va dependiendo de ellos. Ejemplo, tenemos el socket AM2 con 940 conectores, y esto es importante saber de que a AMD no le gusta decir, o no le gusta más que nada promover el número de pines que tienen sus procesadores, porque en la mayoría de los casos sale perdiendo. También tenemos los tipos de zócalos F, y este es de AMD y es el tipo de zócalo que AMD diseñó con tecnología LGA. Se puso a la venta en el 2006 y está diseñado para servidores exclusivamente por el lado de AMD. Muy bien, en esta tabla puedes ver una pequeña lista sobre ciertos procesadores y zócalos de AMD. El tipo, ejemplo, tenemos nuestro zócalo 940, que es tipo PGA y salió a la venta en el 2003 y utiliza procesadores Athlon 64 y FX. Y también te muestro una parte donde te deja saber el tipo de memoria RAM que corre con dicha computadora. En el caso del zócalo 940 utiliza memoria RAM DDR Dual Channel. Y después tenemos las versiones revisadas anteriormente, o más bien más nuevas, socket AM2 y AM2 Plus. Y ellos ya utilizan tipos de memoria DDR2 y pueden soportar procesadores Athlon 64, FX y Phenom también. Alright, espero que les haya ayudado. Hasta luego.